Buenas tardes, Juan María, ¿cómo va todo? Pues vamos aguantando la vida, Ismael. Si ya sabes que decía Camilo José Cela que resistir que era vencer, pero a determinada altura de la vida resistir es resistir y es bastante. Bien, óyeme, Juan María, déjame presentarte a nuestros radio oyentes de Radio Creatividad Internacional. Hoy tenemos aquí a Juan María Pacheco Iguarán, que es un autor de un libro titulado Humanitas e Universalitas. Es el español, donde se analiza los aspectos más relevantes de la situación actual de la humanidad y propone algunas grandes utopías que pueden proporcionar algunas esperanzas de supervivencia colectiva. Óyeme, Juan Marita, ¿cómo empezaste a crear tu libro Humanitas e Universalitas? Bueno, yo la verdad, Ismael, que he sido un vago a la hora de escribir toda mi vida, ¿no? Yo era de esos niños que todo el mundo pensaba que iba a escribir de mayor, porque claro, los ayudaba a mis amigos en la redacción, ese tipo de cosas. Y luego lo que pasa es que yo tenía tanta curiosidad por lo que pasaba afuera, que yo no quería contar ninguna historia. Yo quería leer las historias que contaban los demás, y eso he hecho toda mi vida, ¿no? He sido un lector, en fin, tremendo a lo largo de toda la vida. Soy ese tipo de gente que cuando no tiene nada que leer, pues se lee la guía telefónica. Y entonces, pues tengo una vivencia lectora pues, de 73 o 74 años, tengo 78, toda mi primera vida está leyendo. Y de todo eso te va llegando un pozo y llegas a una edad a la que dices, coño, esto no va bien, qué situación tan complicada tiene la humanidad. Y yo tengo algunas ideas que creo que debiera aportar al común. Y entonces a lo largo de los últimos 20 años, pues he estado, en fin, escribiendo y metiendo y no sé cuál, en fin, pensando en algún día publicarlo. Y ya, pues obviamente llega un momento en la vida que es el momento de publicarlo. Entonces, hace 3 o 4 años, pues lo publiqué. Tengo que decir que yo estoy en las grandes utopías, es lo que de verdad creo que la humanidad necesita. Creo que estamos al fin de un modelo político y social que no tiene solución. Quiero decir, toda la política es una continua degradación moral, psicológica, sociológica. Y yo creo que, en fin, que hay que hacer cambios profundos. Por ejemplo, en el tema político, yo tengo la idea de que hay intelectuales importantes que tienen una ideología fantástica, pero que como gestores son una auténtica catástrofe, y tengo la idea de que hay gestores estupendos que no tienen ni idea de gestión. Y fíjate, una de las propuestas que hago, entre muchas, ¿no? Esto es decir, vamos a hacer partidos políticos que se presenten de pensadores, humanistas, sociólogos, que se presenten a lo que es la dirección intelectual del mundo, y vamos a hacer partidos políticos que se dediquen a la gestión. Porque la verdad es que en estos momentos el mundo, a nivel del tema cotidiano, lo que necesita es gestión. No necesita ideólogos y gente que sale a venderte la burra de fin de la revolución universal y no sé cuál. El mundo lo que necesita en el nivel inmediato de las naciones es gestión. Entonces, la verdad es que en estos momentos a mí me parece que tenemos unos políticos que ni son capaces de pensar ni son capaces de gestionar. Y el mundo está como está. Y en fin, tendremos que pensar, tendremos que hacer una reflexión general sobre el mundo, si de verdad queremos tener alguna salida, porque tenemos delante problemas tremendos, la superpoblación, la contaminación, los problemas ecológicos de la leche, del cambio climático. Tenemos unos problemas de tal nivel que desde luego en la configuración actual del mundo es imposible de resolver. Yo propongo, entre otras grandes cosas, que mientras no tengamos un gobierno mundial, esto no tiene solución. Bueno, pues en esta línea es lo que he escrito y he propuesto a la gente. Como puedes entender, he puesto un nombre en latín. Yo que no hablo latín, que tengo un latín de sacristía, de la educación católica que hemos recibido casi todos, más de locuciones latinas que de latín de profundidad, precisamente porque yo hago una separación. Yo escribo para un 10% de la humanidad, como mucho. El único problema está en cómo llegas a ese 10% de la humanidad que te interesa, ¿verdad? Pues la verdad es que es complicado, porque estamos en un mundo de los grandes medios de comunicación y mientras no se fijen en ti, pues no eres nadie. Es muy difícil vender pensamiento y vender utopías. Aquí en España, por ejemplo, los que venden ese tipo, de los que venden libros, pues son los cocineros y las influencers de la televisión, que se dedican a los programas de vísceras, porque hablar de corazón es demasiado, ¿verdad? Se dedican más a las vísceras. Y bueno, pues eso ha sido un poco la propuesta de mi libro.
que espero que, en fin, que en algún momento, sí es verdad, yo tengo un amigo que es muy inteligente, que es una de las mejores cabezas de España, con diferencia, y siempre que hablamos de este tipo de cosas, siempre llegamos a la misma conclusión, y es que es muy difícil que el pensamiento en España tenga, digo, los filósofos o los aprendices de filósofos, tengamos mucho público. Para tener algún público, alguna resonancia, pues como ya decían los filósofos clásicos, tienes que escribir en alemán y haber nacido en Alemania. Y si no, pues haber emigrado a Estados Unidos a una universidad de prestigio, que es de donde tiene alguna repercusión lo que la gente escribe, ¿no? Pero bueno, como no es mi caso, aunque estoy pendiente de poder traducir mi obra al inglés, que es lo necesario, y al alemán, y ya veremos antes lo que pasa. Con la edad que tengo, ya puedes imaginar, ¿no? Que mi porvenir como escritor es escaso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si algún erudito dirá un día dentro de 100 años, coño, si hubiera hecho caso a aquel tío, seguramente el mundo estaría mejor. Bueno, pues en esa esperanza estamos. Ya sabes que los clásicos querían la inmortalidad, pero la inmortalidad que ellos pensaban era la inmortalidad por su obra, no por la vida eterna, ¿no? En fin, en esto estamos, Ismael. No te quiero dar mucho la vara. No, lo que te quería explicar, bueno, mira, que esos problemas que tú presentas parten en todo el mundo occidental. Una de las razones es que ese mundo intelectual más preparado, menos ambicioso de dinero, menos estúpido, etcétera, pues no se meten en la política. Entonces no les dejan. Bueno, en parte no les dejan y en parte muchos no quieren. Entonces, no, verás esto, no, pero es por el puro rechazo, verás. Mira, Nietzsche decía una cosa muy inteligente, decía que ninguna persona inteligente tiene acomodo en un partido político porque siempre sobrepasará la ortodoxia del partido. Y esto es un tema que es absolutamente inevitable, es decir, nadie puede ser, mira, los partidos políticos, ninguno, ni yo en España, desde luego es un tema clarísimo, pero me imagino que la reflexión sirve en general. Los partidos políticos no quieren gente honesta, preparada y capaz de pensar. Quieren cómplices. Lo que quieren son cómplices, gente que siga la mecánica del partido, las órdenes del partido, y si hay que aplaudir lo que sea, se aplaude, y si hay que hay que denostar lo que sea, se denosta y punto pelota. Lo que quieren son cómplices porque yo creo que la única religión del mundo, y no es una frase mía, la he leído, ¿no?, es la corrupción. Yo creo que el mundo está absolutamente corrupto, todos los partidos políticos en general. La maquinaria de los partidos políticos, esos no son cargos electos, son cargos eternos. Y son los que manejan los hilos de las cosas. Mira, hay en Estados Unidos, al reflexión, no conozco Estados Unidos en profundidad como para ser una autoridad, ¿no?, pero sí que lo conozco muy bien, pues merced a las mis lecturas y merced a las películas y merced a tal. En Estados Unidos los grandes grupos económicos piensan cuál de los dos grupos pueden ganar, los unos y los otros, y financian a los dos. O sea, financian a los dos. Da lo mismo que gane uno los demócratas que los republicanos. Tienen ya de origen unos compromisos tremendos con la gente que les ha dado el dinero. Porque si no pones dinero en una campaña americana, no sabes, presidente, vivo ni muerto. Y tú lo sabes bien. Sí, pero mira, en primer lugar, hoy en día, el segundo grupo político que hay, es decir, aquí en Estados Unidos, no es ni demócrata, ni es republicano, son los independientes. O sea, están los demócratas, que es el partido más grande, los independientes, el segundo partido, y el tercer partido es el republicano, que ahora, por ejemplo, llegó al poder. ¿Cómo llegó al poder? Bueno, se dice que, es decir, haciendo lo que sea necesario hacer. No, haciéndolo con la ayuda de Putin. Putin mandó centenares y centenares y centenares de todos sus agentes, llenaran los mundos de Facebook y de todas las redes sociales, es decir, echándole polvo a todos los otros contrincantes. Entonces, eso fue una de las cosas. Eso está, es una teoría de la conspiración. Sí, yo la verdad estoy muy conforme, pero podría ser, después de ver como hemos visto lo que pasó en la Florida con la elección aquella de Al Gore, pues ya cualquier cosa es posible, ¿me entiendes? Pero bueno, no lo sé, no conozco lo suficiente. Pues en este caso fue esta última situación
porque a Putin le interesaba eso. Eso fue una de las cosas. Bueno, también otra de las cosas es de que, como ya te dije, hoy en día el segundo grupo político en Estados Unidos son los independientes, o sea que no están ni por un partido ni por el otro. Ellos se vota dependiendo de la opinión de lo que tengan, ¿no? Pero no tiene ¿Quién les financia, Ismael? Porque si no pones mucho dinero encima de la mesa, no hay nadie que salga en la política americana adelante. ¿Quién financia? Bueno, pueden financiar uno, pueden financiar el otro. Los dos grupos demócratas. Si financian los financiadores habituales, los grupos petroleros, la asociación del rifle, no sé cuál, tal, a estos terceros, como a los otros dos anteriores, esto lo mismo va a dar. No, fíjate, hoy en día, ya te dije, el segundo grupo de político que hay es independiente, o sea, no se guía por lo que puedan decir los demócratas o los republicanos. Después te voy a mandar las estadísticas. Vale, te lo agradezco. Yo de todas formas no tengo una experiencia ninguna en la política norteamericana. Bueno, es una de las cosas que ha variado, ¿no? Es decir, sí, la gente no afiliada a ningún partido que piensa por sí solo, pues ha aumentado extraordinariamente a llegar al segundo grupo. O sea, Ismael, al final, ¿cuánta gente vota en Estados Unidos? Al final. Al final. ¿El 50%? Está votando como un 60%. Por último. Mucho me parece. En España estamos en el 52, 53, que es una de las pruebas del fracaso del sistema democrático. ¿Sabes cuál es el problema de las democracias occidentales? No, te voy a dar las últimas elecciones. Fueron bastante, tuvo como un 60 y pico, no estoy, pero fue más allá del 50%. Ese 50% es en la mayoría de los países democráticos, ¿no? Lo sé, pero eso no es un síntoma del fracaso del sistema. Oye, la gente está eligiendo su propia vida, su propia prosperidad, su propia felicidad en la elección de los gobernantes. Bueno, porque mucha gente no... Eso, si pierdes el sentido comunitario de la política, estás fracasando como sistema democrático. O sea, es decir, hay un 50% de la nación en Occidente que no tiene ningún interés en saber quién le va a gobernar. Sí, eso es así, ¿no? Aparte de eso, tú tienes que comprender que hay una gran parte de la juventud, aquí la juventud de los 18 años en adelante puede votar y le interesa... Que es otro error colosal, o sea, es otro error colosal. Es decir, yo tengo recogida en mi trabajo un pensamiento de Alfonso X el Sabio, que en fin, dice que fue la primera persona que hizo una constitución universal. Que dice poco más o menos, si quieres ver el tiempo de fallecer de los reinos, es cuando voten los niños, es decir, cuando realmente el infantilismo sea el que vote. Quiero decir, tú no puedes ser, para los temas serios, con 18 años, porque todavía no saben ni coger el biberón por el lugar adecuado. Es decir, es un disparate colosal, pero bueno, como eso es la democracia, como la estamos entendiendo, pues bendito sea Dios. Yo, fíjate, propugno todo lo contrario. O sea, es decir, lo que propugno es que tengamos que subir la edad de votar. O sea, es decir, digo, puedes dar a los 18 años determinadas prerrogativas, digo, de determinadas cosas, pero para elegir a los gobernantes de la nación. Bueno, aquí es decir, el problema es de que algunos, mucho de esa juventud simplemente no vota. O sea, no es que ellos vayan a votar por algo, pero se le da esa alternativa, ¿no? Pero muchos no votan porque están en otra cosa. Gran parte de esa... Sí, están seguir a las chicas en los propios su edad. Entonces, los viejos desconfían de los jóvenes porque ellos han sido jóvenes y lo conocen muy bien. Y esa es la verdad. El único tema está que la gente es que no ve, y entonces no tiene si toman decisiones políticas sobre temas de presión de la calle, de fin, ese tipo de cosas, en temas que son demasiado serios. Mira, te decía que el problema de las democracias es que en estos momentos resulta que hay unos modelos alternativos que están funcionando de la leche. Es decir, los modelos alternativos son los sistemas dictatoriales liberales. Es decir, China, Rusia y los modelos de Franco, los modelos de España. Es decir, libertad absoluta para todos menos para entrar en política. Pero el resto haz lo que quieras. Es decir, un país comunista en China
Resulta que un tío en el aeropuerto de París, en Orly, pagó 30.000 euros por una botella de vino de esas de las de colección. Y estamos hablando de un país comunista, no estamos hablando del país de Estados Unidos, que es el país del exceso, y que bueno, pues un tío se gasta te voy a dar un dato. Mira, en las elecciones del 2016, que fueron las últimas elecciones generales, votaron alrededor de unos 138 estadounidenses. De estos 138 hacen un 58.1% del voto elegible, o sea, casi el 60% del voto elegible. Joder, pero que hay un 40% en el mejor de los casos, Ismael, que no tiene interés por su país, que le da... Bueno, de eso es mucho parte de la juventud que está en otra onda. Sí, que sí, no, y parte de la gente. Yo tengo un amigo, por ejemplo, un tío de los que ha sido de los más importantes de España, que es una personalidad del mundo del financiero, que me dijo: Juan Mari, no hablo más de política, yo no quiero sufrir. Esto se me ha acabado, ni voto, ni tal. Y hombre, hay aquí un pensador, que seguramente la habrá seguido, Albiac, que escribió un artículo que a mí me gustó mucho, que decía: no he votado en mi vida y no votaré en mi vida, porque nunca he conocido a un político que merezca confianza para que yo le dé un voto. Es decir, hay de todo. Pero a veces en la política, fíjate, no se vota por el mejor, que no existe, se vota por el menos peor. Ese es el tema. Ese es el tema. Ahora te vas viendo, el 58.1% es un promedio. Claro, por ejemplo, en el 2008 votó el 61.6%, mucho más alta. Pero claro, a medida que avanza la juventud, esa nueva juventud que tiene derecho a votar, que no le interesa. Eso es lo que pasa. Salgamos del cenagal político y vamos a hablar de los temas que nos gustan a ti y a mí. Hablemos de lecturas, hablemos de temas que tienen interés. Mira, yo la verdad es que creo que los grandes temas de la humanidad, la superpoblación, la ecología, en fin, hay una serie de cosas que nos van a matar pero a distancia cerca. Y aquí nadie se ocupa de los grandes temas. La gente está, pues como la avestruz que mete la cabeza debajo de la arena y piensa que si no ve el peligro, pues no hay peligro. Bueno, pues una cosa parecida. Yo creo que estamos montados en la demencia. Creo que el mundo está montado en la demencia, que estamos locos, pero locos como cabras. ¿Y sabes cuál es lo malo? Pues una frase que tampoco es mía, pero que dice poco más o menos: no es prueba de buena salud mental acomodarse a una sociedad que está totalmente loca. Y yo creo que en este momento lo que nos conviene, quiere decir, por lo menos a la gente que tenemos un poco de preparación, es dar un paso atrás y hacer un análisis diciendo: ¿qué cojones estamos haciendo con nuestra vida, con el mundo y sobre todo con la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿verdad? Porque nosotros ya, mire usted, pero es un disparate, es un disparate. Mira, ayer veía un programa sobre inundaciones y yo tengo muy claro aquí en España con la especulación inmobiliaria, que habrá sido lo mismo en Florida, me imagino, que también tuvo un desarrollo parecido. Aquí se ha construido en todos los sitios, y yo cada vez que veía que se montaba una urbanización en un sitio donde se veía que en su tiempo había sido una torre entera, digo: joder, estos están locos como cabras. En el sitio donde una vez ha habido una torre entera, antes o después habrá una torre entera. Pues les da igual. Y luego vienen las catástrofes, la gente que se ve que la casa se va a la ladera abajo por una riada, estamos en una sociedad bastante enferma y mal, y esta es la realidad. Y entonces yo creo que la obligación de los intelectuales es quitarlo. Estamos completamente locos y en manos de locos. Y esta es la realidad. Bueno, yo no estoy seguro si estoy loco, a lo mejor, pero sí estoy seguro que estoy en manos de locos. Entonces, óyeme, pero déjame hacerte una pregunta. Además de toda la locura que estaba afectando a todo nuestro mundo occidental, ya no reciente, ya podemos decir que hace más de una década que ha ido en decadencia todo ese proceso político. ¿Qué opinas de la cultura y lo que la afecta en estas épocas pandémicas? Porque ha recibido un grande golpe la cultura. Yo creo que la pandemia, al contrario, ha ayudado a la gente a reflexionar y a mirarse un poco para adentro. Yo no creo que eso. Yo creo que el gran problema de
El gran problema de la cultura, o de la incultura naciente, o en fin, ese tipo de cosas que ves en los concursos de televisión, que hay gente que no tiene puñetera idea, que no sabe si está de pie o acostado. Bueno, yo creo que el gran problema ha sido el tema audiovisual. Vivimos una generación, vivimos en una cultura donde la gente no es activa, es reactiva. Es decir, mira, te lo digo en una frase de Bart Simpson que tiene mucha gracia, que la tengo recogida, que dice: gracias a la televisión no recuerdo nada, absolutamente nada de más de los 10 últimos minutos. Sí, es algo así. Pero acuérdate que ahora hay algo más que la televisión, que era más de nuestra época. Hoy en día están las redes sociales. Sí, hay por lo menos... Es un mundo que conozco poco, pero creo... ahora lo hablamos, pero déjame terminar con este pensamiento. Mira, las culturas se fijan por reflexión, no se fijan por espectáculo. Es decir, si tú no ayudas a la gente a pensar, a reflexionar, a estimar el valor de las cosas y tal, no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer, no hay cultura. Es decir, yo creo que el gran problema de la cultura es el tema audiovisual, que la gente no está tomándolo como debe ser. O sea, es decir, lo que no puede ser es que nos hayamos convertido en robots reactivos, que nos hacen reír, nos hacen llorar, nos hacen pensar, nos hacen no pensar, nos hacen, en fin, lo que sea, y tú no participas. Eres un espectador, no eres un actor de tu propia vida. Y ese es el gran problema de la cultura, es decir, que hay que hacer que la gente lea, si puede ser, o por lo menos que reflexione. Yo cuando veo esas clases norteamericanas por el cine, en el que hay aulas de debate, donde a los niños se les pregunta qué es lo que han visto y que lo razonan y qué tal, me parece muy bien. No es el modelo general del mundo, pero la verdad es que me parece bien, y con todos los niveles de incultura son una cosa absolutamente terrorífica. En fin, este es el mundo que tenemos, ¿no? Mira, claro, pero Antonio Machado dijo una cosa estupenda, déjame que te lo diga porque es una frase que es muy popular. Dijo que en España de cada 10 cabezas, una piensa y 9 embisten. Y esto es en el mundo. Bueno, sí, Ismael, esto es en el mundo. De cada 10 cabezas humanas, 9 embisten y una piensa, y esto es así. Lo que ahora tienes, aparte de la parte audiovisual de la televisión, entró otra parte que es un poco más activa, que son las redes sociales. Hay por lo menos una docena de grandes redes sociales, desde Facebook a Instagram, es decir... Sí, yo estoy en 3 o 4, sí. Y entonces, claro, eso influye porque no solo dan opiniones, la gente opina y hay una cantidad de ignorancia tremenda. No sé si te das cuenta. La gente no opina en las redes sociales, la gente aúlla. Yo poco tengo escrito sobre redes sociales porque no es mi generación y la tengo muy poco controlada, ni tan siquiera he reflexionado demasiado sobre ello. Sé lo que significa, que es el peso de la opinión pública del mundo. Verás, las redes sociales tienen una cosa en mi concepto web, y es que de pronto la gente está entendiendo que el mundo es uno y que la humanidad es una, porque se oyen las mismas gilipolleces en todo el mundo con las mismas cosas, con las influencers y con ese tipo de cosas. Pero es el lejano oeste, es el Far West. O sea, en este momento las redes sociales es el reino de la mentira, de las acusaciones infundadas, de la ignorancia, del insulto gratuito, de la descalificación, de gente que no tiene ni puta idea de nada y que habla de todo. Yo hago una propuesta, que no me hará caso nadie, como es natural, pero que no esté nadie en internet sin estar identificado. Oiga, mire usted, que si usted dice está haciendo una maldad, que puede usted responder delante de un juez. Es decir, la red en el anonimato es lo de los anónimos de toda la vida de Dios, el reino de los cobardes, de los mentirosos, de los falsarios, de los hipócritas. Yo tengo una gran desconfianza que sí, en fin, y luego por supuesto utilizar las redes sociales los pederastas, en fin, el maricón que dice que es un pibón, rubio que vive en la Florida y que tiene 20 años. Estamos, es verdad, Ismael, es el reino, es el Far West. Es parte de nuestra vida actual, ¿no? Sí.
O sea, la tecnología nos llegó hasta aquí. No se pensaba que iba a ver, es decir, amplificarse de esa forma. Yo nunca lo pensé, te voy a decir, hace 10 años. Nosotros lo que pasa es que yo, a lo largo de nuestra vida, hemos pasado, fíjate, yo nací en el 42 en España, una España que acaba de salir de la guerra civil. Y yo he pasado del siglo XIX a lo largo de mi vida al XXI, pero o a lo mejor en 18 o a lo mejor en 17, no lo sé, en una España prácticamente campesina, una España de la miseria, en una España muy complicada, que luego además yo, en mis primeros años en este mundo, coincidieron de pleno con la Segunda Guerra Mundial, que dejó al mundo en la situación que dejó, ¿entiendes? Entonces, ¿quién podía pensar entonces? Mira, yo la primera radio que oí, Ismael, me da vergüenza contarlo, pero unos tíos míos que eran muy hábiles habían hecho una radio de ¿cómo se llamaba aquí? No me acuerdo. En fin, que tenían que poner un cable de cobre muy alto, y lo subían hasta un tejado, y se oía allí algunas voces que parecían una especie de milagro, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de España en el año 45-46. Ya estaba Marconi y las radios en Estados Unidos y otras cosas, pero yo, la primera radio que vi fue aquello. ¿Quién me iba a decir en lo que se ha convertido en esto? Oye, yo tengo una reflexión sobre correos, por ejemplo, ¿no? En mi libro, tengo una reflexión sobre correos. Yo no sé si tú sabes, pero el correo mejor organizado del mundo fue lo de los incas. Los incas habían hecho una casa cada kilómetro donde vivía un tío, cada kilómetro a lo largo de todo el país, donde el gran inca mandaba un mensaje hasta la última frontera y se lo daba a un tío que corría un kilómetro, se lo daba a un tío que quería un kilómetro, y así mandaba en nada de tiempo un mensaje de 1000 kilómetros de distancia. Luego empezaron los del Pony Express, los de tal, pero realmente luego los telégrafos y no sé cuál. Bueno, luego llega un momento maravilloso en lo que aparece el fax, y de pronto puedes mandar un documento por la línea telefónica, y aquello fue una cosa, yo recuerdo, yo estaba entonces en plena actividad empresarial, aquello fue una especie de milagro, porque claro, resulta que estabas en Madrid y te podían mandar un documento que tú necesitabas imperiosamente, un contrato, lo que fuese. Bueno, pues hay más distancia del fax, que por cierto ha desaparecido, del fax a lo que tenemos en estos momentos en WhatsApp, en fin, en este tipo de cosas, en estas comunicaciones globales que estamos, que de los incas al fax. Es decir, en los últimos 10, 15, 20 años hemos recorrido, la humanidad ha recorrido en comunicaciones más distancia que en 10.000 años de historia. Bueno, sí, eso es cierto. Óyeme, Juan María, sí lo podía pensar, ¿verdad? No, yo realmente nunca lo pensé. Óyeme, se nos está acabando el tiempo. Quería saber si podías decir algo, unas frases finales y eso, porque nos queda muy poco tiempo ya. O sea, ¿cómo tú ves, es decir, el desarrollo de la literatura actual con todos estos inconvenientes o pluses que hemos tengo grandes esperanzas en algunas cosas. Yo, por ejemplo, fíjate, en estos momentos estoy fascinado con dos escritores a los que sigo. Por supuesto, al ser un lector empedernido, pues fíjate, pues imaginar que mis grandes ídolos, Cervantes, Chateaubriand, Kazantzakis, por ejemplo, de Poner el Revés, en fin, yo casi toda la historia de la literatura española la conozco muy bien, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, estoy fascinado por dos escritores que creo que son muy interesantes. Uno es canadiense, pero que está en Harvard, que es Pinker, que es un tío que seguramente es un psicólogo evolucionista, que creo que son los tíos más interesantes y los pensadores más agudos que tenemos ahora mismo en el mundo, que te recomiendo que si puedes lo leas. Se llama Steven Pinker. Y luego hay un tío, otro norteamericano, que me vuelve del revés como novela y como imaginación, que es un tal Neal Stephenson, que es un tío que vive, me parece que en Seattle, que escribe
sobre temas actuales, pero que es súper entretenidísimo. Yo creo que esto, que hay gente muy inteligente y muy preparada, el nivel de preparación del mundo es alto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Pues mira, el problema, y para acabar, y lo voy a acabar con un tema que no es mío, pero que es uno de mis maestros, con una frase del maestro Asimov, que imagino que a ti también te habrá gustado, pero que creo que es maravillosa. Bien, dice Asimov: la presión antiintelectualismo se ha ido abriéndose paso a través de nuestra vida política y cultural, alimentando la falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Bueno, pues el viejo maestro, el viejo judío, esto es lo que decía con respecto a lo que está pasando con esta ola de ignorancia tremenda. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que sucede? Pues que en todas las sociedades humanas hay más tontos y resentidos y golfos que esto, que gente que piense y que trabaje y que sea patriota y que tal. Y entonces, y por eso mismo la democracia se está convirtiendo en un sistema imposible, en mi criterio, porque la democracia entre muy desiguales es imposible. Además, todos los intelectuales lo tenemos perdido por la oleada, Ismael, porque los tontos son mucho más numerosos que la gente que piensa. Sí, estamos de acuerdo. Esto de Asimov también estuvo muy interesante. Sí, tenemos que, Juan María, tenemos que hacer otra entrevista porque, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Te agradezco tu tiempo, una entrevista muy interesante, pero hemos llegado al final del tiempo que nos permiten después para pasarlo por los radios online. Bueno, muy buenas tardes. Todo lo que tú veas para adaptarlo a lo que quieras. Ya sabes que tengo gran aprecio, y luego por otra parte los vejentes estamos encantados de que nos dé la oportunidad de hablar, de forma que cuando tú quieras estoy a tu disco. Ok, yo voy a ver si tengo la suerte que tú tuviste a montarte en el elevador, y ahí que nos quedamos. Nos vemos, mi socio. Mira, yo pertenezco a una cultura muy pudorosa, que cuando voy en un sitio miro para el suelo en lugar de mirar para arriba, digo las escaleras, porque me da mucha vergüenza robar intimidades. Es decir, y esta es la verdad. Esta es la verdad. Yo soy un gilipollas a la antigua. Entonces, son cosas que pasan. Nos vemos. Sí, son cosas que pasan. Ismael, un fuerte abrazo y muchas gracias por tu atención. Bye bye.